en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiero que repitan el verso 3 conmigo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Una vez más, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Padre, en esta noche te pido que tú hables al inmenso público que nos escucha a través de la radio y aquí, oh Dios mío, en este estadio Paquito Montaner. Estas miles y decenas de miles de personas y cientos de miles a través de la radio se han impactado por tu palabra. Que las enfermedades desaparezcan, que los demonios salgan, que esta sea una noche de gloria, una noche de salvación, una noche de sanidad, una noche de victoria, una noche de liberación, en el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. Pueden sentarse. Mis amados hermanos, y amigos que nos escuchan aquí en el estadio y a lo largo y lo ancho de Puerto Rico y el Caribe, los que nos oyen por la radio y los que nos ven por la televisión, en esta noche Dios me movió a traer este último mensaje sobre un tema que es decisivo en esta hora, sobre un tema que es determinante en esta hora. Es el tema de la idolatría. El mundo, cuando piensa de idólatras, piensa de unos salvajes en las selvas con taparrabos, sacrificando gente ante un muñeco en las profundidades de las selvas. La gente, cuando piensa en idolatría, piensa en salvajes ignorantes. Llama la cabazaya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero el término idolatría cubre más que los salvajes de la selva. El hecho y el acto de la idolatría, la realización de la idolatría, el efectuar la idolatría y por consecuente el ser idólatra no es solamente cuestión de un salvaje en la selva con un muñeco sacrificando una persona a ese muñeco. Oh, gloria sea el Señor. El hecho hay que entenderlo en el contexto de lo que hemos leído en este libro sagrado. Primero, entender que hay un solo Dios. No hay muchos dioses. La gente que proclama una religión universal o el ecumenismo universal van en contra de la idea de un solo Dios. ¿Por qué? Porque si usted proclama muchas religiones y dice que todas son buenas, son nobles y aceptables, usted, amado amigo, está proclamando en esta noche que hay muchos dioses. Y por lo tanto, eso es erróneo y es equivocado. Porque si yo digo que la religión X, que predica que se sirva a Buda, y la religión evangélica que predica tal cosa, y la otra que predica tal cosa, son aceptables, pues entonces, ¿dónde está la idea real de un solo Dios? No existe tal idea. Entonces, en este ecumenismo se está diciendo que hay muchos dioses, y en un sentido científico se está cayendo en idolatría.
Usted dice, ¿y qué? ¿Y cómo? ¿Qué es idolatría? Si hay un solo Dios, y en esta realidad sabemos que lo hay, y este libro es su libro, y lo ha comprobado. Los hombres que escribieron este libro eran hombres de diversas categorías sociales y económicas, hombres de diferentes clases intelectuales. Lo escribieron a la orilla de los ríos y lo escribieron en los palacios. Y los hombres, algunos de ellos eran como Amós, un pastor, como David, un rey, como Isaías, un estadista, un hombre público que tenía entrada a la presencia del rey, como Moisés, un gobernante de un país. Pero estos 66 libros fueron inspirados por el Espíritu Santo, y en ellos está revelado el plan de Dios para la humanidad, y en ellos está el designio divino de lo que Dios quiere para el hombre, y en él se ha revelado Dios a la humanidad. Y este libro proclama que no hay muchos dioses, que hay un solo Dios, y ese Dios único y verdadero dice que como Él es único, auténtico, genuino y verdadero, todo lo demás es ficticio. Porque si lo que hay es un solo Dios, lo demás es falso, lo demás es irreal. Por lo tanto, Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, no pondrás en el lugar mío otra cosa. Y ser idólatra, idolatría, mis amados hermanos, es poner en el lugar de Dios algo que indiscutiblemente no es Dios. Es que algo ocupe el sitio que Dios debe ocupar en la vida de una persona, de una familia, de un pueblo, de una sociedad. Y si algo toma el lugar de Dios en su vida, si algo toma el lugar de Dios en su hogar, eso se constituye en un ídolo, en un Dios falso. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero no solamente es eso, es rendirle culto, honra a algo que no es Dios como si fuera Dios. Idolatría es, número uno, poner en el lugar de Dios algo que no es Dios. Lo que ocupa el sitial de Dios se convierte en un ídolo. Y en segundo lugar, es rendirle el culto que solo se le debe dar a Dios a una cosa que no es Dios. Es darle la honra que solo se le debe dar a Dios a algo que no es Dios. Por lo tanto, son muchos los idólatras que hay en el mundo en el día de hoy. Y yo voy a entrar en detalles de los diferentes idólatras que hay y las diferentes clases de idolatría que hay en el mundo. Primero, idólatras del materialismo. Mucha gente en esta hora no adoran cosas raras. Son católicos y evangélicos, pero son idólatras. Hay pentecostales idólatras. Hay evangélicos idólatras, hay católicos idólatras, hay ateos idólatras. ¿Por qué? Porque son idólatras de la materia, son idólatras de las cosas. Han puesto en el lugar de Dios las cosas. Una de las cosas que está desintegrando esta sociedad es que se ha olvidado de lo que dijo Jesús. No con solo vivir con pan vivirá el hombre, no con tan solo pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa expresión habla de que el hombre no puede vivir solo de cosas, para cosas y de cosas. Que el hombre no puede solamente vivir para la comida, porque una cosa es trabajar para comer y otra cosa es vivir para comer. Hay gente que lo único que piensan es en la comida, como dice San Pablo, cuyo Dios es el vientre. Y hay gente que se han vuelto glotones y la comida es un ídolo que tienen.
Pero no solo eso, es la cuestión material. Es cuando el hombre cree que el final de la felicidad humana está en cosas, y el pecado de la sociedad hoy en día en Puerto Rico, después que Dios nos sacó del atolladero del 30 y del 20 y del 40, es que hemos puesto en lugar de Dios cosas. La casa es más importante que Dios, el carro es más importante, la casa se convierte en un ídolo en la grama, el televisor y el estéreo son pequeños dioses sentados en diferentes rincones del hogar, la cuenta bancaria y las tarjetas de crédito, la ropa y todo lo que tenemos se convierte en algo por el cual existimos y vivimos para eso. Y buscamos y nos embrollamos, los centros comerciales están llenos, la gente se mete en las tiendas y donde están tan y tantas cosas y no hay chavos, pero hay tarjetas de crédito y hay que comprar y comprar y comprar y comprar. Y los sociólogos dicen, esta es la sociedad del consumerismo. El pueblo está enloquecido. Claro, tienen un carro bueno y tienen que cambiarlo, tienen una casa buena y quieren una mejor, tienen esto y aquello y compra y compra. Hay dinero, pero hay cosas y la gente se embrolla y se embrolla más y tienen que tener cosas. ¿Y cuál es el desenfreno? Que la gente ha llegado a pensar que una cosa en la casa puede sustituir los valores del espíritu. La sociedad norteamericana, europea y puertorriqueña en esta hora ha olvidado que no hay nada que pueda sustituir a Dios y los valores del espíritu. Cuando éramos pobres, cuando aquí en Ponce se andaba descalzo por la playa del Suque y se andaba por la mayor cantera hasta en descalzo, no había el vandalismo que hoy hay en esta ciudad. La criminalidad en Ponce es una de las más altas y en el sur de Puerto Rico, de todo Puerto Rico. Los asesinatos diarios sorprenden. Durante esta campaña, multitud de personas han sido asesinados. Esta noche cuando llegué me dieron una lista de personas que fueron asesinadas este fin de semana. Gente se desaparece. La juventud que hoy en día tiene lo que no tuvieron los ancianos que están aquí. Esa juventud que no tuvo en aquel entonces televisores y carros, pero tenía unos valores éticos, morales, que les falta a esta sociedad. Pero la juventud hoy, drogas, pandillas, las avispas, los escorpiones, las cucarachas y las tarántulas y todo lo que usted quiera llamar están sueltos en la ciudad. Vamos, ¿cuánto alaba la gloria a Dios? La violación sexual rampante, la corrupción aún dentro de la iglesia, tanto católica como evangélica, es algo aterrador. Y nos decimos, ¿qué pasa en Puerto Rico? ¿Qué pasa en este Puerto Rico de este año? Que en aquel del 30 y el 40 no había lo que hay hoy. Pero en este año, con todos los televisores, con todos los estéreos, con todos los carros, con todas las casas, con todos los cupones, con todo lo que tenemos, somos una sociedad violenta, agresiva, llena de odio, de divorcios, de ultrajes, de inmoralidad, de corrupción. ¿Qué es lo que pasa? Que no solo de pan vive el hombre. Se nos ha metido a través de la televisor y a través de influencias extrañas, infiltradas diariamente, que seremos felices con cosas y hemos dejado los valores del espíritu a un lado. La moral y la decencia se han echado al basurero y al zafacón. Yo quiero decirle que aquella sociedad no tenía televisores, ni luz eléctrica, ni avenidas asfaltadas, pero había temor a Dios, había sabiduría, había entendimiento, había vergüenza. Cuando acá usted veía a un hombre caminando sin camisa por las calles, de cuando acá usted veía una jíbara puertorriqueña andando casi desnuda en pantalones calientes por las calles, de cuando acá usted veía la desvergüenza que hay en el pueblo, un niño faltarle el respeto a un anciano, eso no se veía porque no habían casas, no habían mansiones, no habían cupones, pero en esta tierra había vergüenza y había el principio de la sabiduría que se llama el temor a Jehová. No solo de pan vivirá el hombre. Dios nos ha bendecido, pero ¿de qué vale la bendición que Dios nos da si la desperdiciamos? Y en el lugar de Dios ponemos el televisor como un Dios. Yo le voy a preguntar si es cierto o no es cierto este público.
preguntas, siguientes preguntas. ¿Cuántos de ustedes en esta noche saben si es verdad o no que esta sociedad dedica la mayoría no menos de 5 a 8 horas diarias al televisor? ¿Es cierto o no es cierto? Esa es la verdad. Y muchos no hablan. ¿Sabe por qué muchos no dicen amén? Porque muchos de ustedes que están sentados ahí van 3 horas el domingo a la iglesia y llegan a las 6 de la tarde del trabajo y no se despegan hasta la 1 de la mañana de esa pequeña cajita que le rinden culto. ¿Hay algunos de los que están aquí y me oyen que cuando anuncian una película especial domingo, ese domingo no van a su iglesia? Idólatras. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? Hay niños que saben mejor los personajes de Lichagua, del capitán yo no sé qué y del tío Nobel que los personajes de la Biblia. Nuestras casas le hemos entregado al Dios del televisor y sus secuaces, artistas corrompidos, homosexuales, perdidos, borrachones, drogadictos, rockeros como el Boy George que se acaba de declarar un adicto a la heroína, gente que se regocijan en la destrucción moral de nuestra sociedad. Le hemos entregado a los artistas que ellos sean los que forjen la personalidad de nuestros hijos, y el Dios televisión que le rindan cultos día tras día. No nos importa lo que hagan, están delante del Dios del televisor, ríndanle culto, hijos míos. Le dicen a sus hijos indirectamente, se van y dejan que el televisor les cuide, les enseña a ser prostitutas, les enseña a adulterar con clase, les enseña a ser homosexuales, les enseña a ser bandidos y asaltantes, mientras el diablo se lleva este país. La gente ha echado a un Dios y la Biblia a un lado y han puesto el televisor para que los artistas y los productores, basureros, hijos del diablo, hagan escantes con nuestros hijos. Idólatras. Un niño vio en la televisión un asalto a una farmacia en Bayamón. Se aprendió la técnica y asaltó una farmacia. Cuando la policía lo arrestaron, el niño dijo, yo lo vi en la televisión y lo aprendí. Sí, tenía 8 años de edad. 8 años de edad. ¿Dónde lo aprendió? Jamás la vaya. Hay una película que la enseñaron hace unos años acá por el Canal 2 aquí, donde una joven es violada con un palo de escoba en un reformatorio. Unos muchachos en San Francisco vieron la película, cogieron una muchacha, la metieron debajo del Golden Gate, el puente, y la violaron con el cuello de una botella y le dijeron, ¿dónde lo aprendimos? En el televisor, cuando vimos la película. Jamás. En la Florida, unos jóvenes pasaron por donde había un alcohólico infeliz, lo rociaron con gasolina y le pegaron fuego. Cuando lo arrestaron, ¿dónde lo vimos? Anoche en una película de televisión. La gente cree que Rambo, Cobra, Miami Vice y toda esa gente son la gente más grande del mundo. Uno de los artistas más renombrados de televisión de una de estas series fue arrestado en Londres, puesto en la cárcel por drogas. Los hijos nuestros se educan ante los rockeros. ¿Y qué educación moral puede darle un Boy George, un hombre que es una persona corrompida totalmente? ¿Qué educación moral puede recibir nuestra familia sentada frente a un televisor, viendo en una novela un escándalo? Una mujer que se llama cristiana, quitarse la ropa y quedarse en ropas interiores frente al público. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios esta noche? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Idolatramos las cosas. Hay un interés tan grande por el dinero que ya no hay mujeres cuidando a los hijos en la casa. Yo veo que hay problemas donde la mujer se tiene que ir a trabajar
Pero es increíble la cantidad de hogares que por lujo, por comodidad y ambición, no hay una madre auténtica que esté con los hijos, porque la idolatría al dinero y las comodidades y los bienes tienen las fábricas llenas de madres, y las hijas y los hijos están al cuidado de niñeras y de organizaciones, como lo que sucedió en New Jersey, California y la Florida y Nueva York, que en centros de cuidado diurno se encontraron que los que cuidaban los niños eran enfermos sexuales, homosexuales, lesbianas y heterosexuales enfermos. La delincuencia que hay hoy en el mundo hispano y en el mundo norteamericano es producto de que los valores se han invertido. La madre cree que es más importante tener un fur coat, un abrigo de piel, una televisora a color, que tener calor para sus hijos. Nuestros hijos no quieren modernos televisores, nuestros hijos no quieren carros nuevos, nuestros hijos no quieren casas modernas y grandes, nuestros hijos no quieren a nosotros, quieren madres que le den calor. Las hijas nuestras quieren hijos y quieren madres que cuando tengan una tentación y un problema, esa madre esté allí antes que el bandido de la calle, de allá arriba de Mayor Cantero de la playa o del caserío. Quieren una madre que esté ahí para protegerla, para guardarla, para ayudarla. Madre, si tú tienes que dejar de trabajar, vete a cuidar tu familia para que el diablo no se lleve tu hogar. Idolatría. Todo lo que viene en el lugar de Dios. Si el dinero es más importante que Dios en tu vida, tú eres un idólatra. Si la casa es más importante que Dios en tu vida, tú eres un idólatra. Hay gente que son capaces de matar a alguien porque le pise la grama. El sexo se ha convertido en un dios. Hollywood y los productores de televisión norteamericanos en especial han hecho del sexo un dios. Nos preguntamos por qué en Puerto Rico los jueces no pueden terminar con las clasificaciones de filas y filas de hogares que se divorcian. ¿Y por qué más de 1 millón de norteamericanos no duran más de un año casados? Nos preguntamos por qué hay tanto divorcio. Les voy a decir por qué. Se le ha enseñado por sociólogos modernos, filósofos libertinos, humanistas religiosos, secularistas, incrédulos, apóstatas, que el sexo es un dios. Se le ha enseñado por terapistas explotadores que hoy se dedican a dar conferencias matrimoniales que el sexo es lo más importante del matrimonio. Oh, ciertamente el sexo juega una parte importante en la vida entera del ser humano. Pero se le da una importancia tan grande en la fantasía, con revistas pornográficas como Hollywood, Penthouse, Playboy, con canales de televisión como Playboy y otros canales diabólicos, y a través de la pantalla de los canales convencionales y de todo lo que llega al humano, hasta en las aulas educativas nuestras, se le ha dado una importancia fuera de lo normal al sexo, y la mayoría de la gente que va al altar de su iglesia o del juez a casarse, lo que van pensando es que la vida matrimonial se hace todo en la cama. Lo que van pensando es que el sexo es todo, que el tener ese placer es todo y lo único. Y cuando se encuentran que el matrimonio no es todo en la cama, cuando se encuentran que el matrimonio no es solo 2 cuerpos acariciándose, cuando se dan cuenta que el matrimonio tiene momentos donde hay que sobrellevarse uno a otro, perdonarse uno a otro, entenderse a uno a otro, comprenderse uno a otro, perdonarse uno a otro, cuando se dan cuenta que tiene sus momentos de dolor, sus momentos de gozo, cuando se dan cuenta que hay momentos que el hombre tiene que cuidar de la mujer cuando está enferma y la mujer del hombre cuando está enfermo, y ahí no hay sexo, ahí lo que queda es la esencia del amor. Y cuando se dan cuenta que el matrimonio no es solo sexo, que tiene que haber algo que se llama amor, que tiene que haber algo que
se llama comprensión, que tiene que haber algo que se llama paciencia, entonces se destruye el hogar, porque llega un momento cuando uno se cansa, porque la cara se arruga, el cuerpo se envejece, llega un momento cuando el sexo se acaba y lo único que queda es el amor puro, sano, y entonces llega un momento cuando eso se desvanece, y ante el dolor y ante la prueba, el hombre y la mujer no quieren un cuerpo, quieren una personalidad entendida, comprensiva, que sobrelleve, que cura, que pueda ayudar a uno, y cuando no hay nada más que un cuerpo, se destruye la vida del ser humano, se acaba todo, y van a la corte del divorcio, y se matan, y se suicidan, y asesinan. Ese es el producto de esa realidad, el ídolo del sexo, la esquizofrenia sexual que produce en nuestra sociedad, homosexuales capaces de hacer cualquier cosa por un placer y terminan asesinados, gente corrompida que terminan en los lóbregas tinieblas del pecado buscando un placer por el ídolo del sexo, mujeres que venden su cuerpo en la prostitución, hombres que bajan niños y los violan y los seducen. Oh hermano, esta idolatría lamentablemente sexual no es solamente de la calle, hay en el día de hoy adúlteros dentro de la religión, dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia evangélica, dentro de todas las iglesias han levantado ídolos al sexo, a la inmoralidad, al homosexualismo, pero cuando uno adora al Dios verdadero, el sexo tiene su parte dentro de la normalidad de la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? Tercer clase de idólatra, el que idolatra su religión. Óigalo bien, el que idolatra su iglesia, el que idolatra su denominación, el que idolatra su religión. Dice, hermano, no diga eso, lo voy a decir. Si un Dios falso es todo lo que se pone en el lugar de Dios, por encima de todo tiene que ir Dios. Tu religión, tu iglesia, tu denominación, tu líder religioso no puede ocupar el lugar de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Los judíos no hablaban con los samaritanos, eso lo dice la Biblia, porque eran idólatras de su religión. Cupían cuando pasaba un judío, se sentían que por su religión serían salvos. En el día de hoy hay gente que dice, yo soy salvo porque soy católico, yo soy salvo porque soy evangélico, y otros que dicen, yo voy para el cielo porque yo soy bautista, metodista, evangélico unido o pentecostal. Pero yo le quiero decir a este pueblo esta noche que aunque la iglesia es la iglesia afuera, lo que se llama el organismo visible, es necesario para cuestiones de gobierno. La verdadera iglesia será de todos los lugares donde se ha predicado el evangelio verdadero, y saldrán de allí convertidos en el rapto de la iglesia, levantados. Y en aquel día, bautistas, metodistas y pentecostales y gente de iglesias donde han predicado la verdad se levantarán, y en el infierno habrá gente que fueron fieles católicos, fieles monaguillos, fieles sacerdotes y monjas y papas, fieles pastores, fieles diáconos, fieles evangelistas, y estarán en el infierno juntos. ¿Por qué? Porque idolatraron su sistema y dijeron, yo voy para el cielo porque soy miembro de tal o cual iglesia. Pero se olvidaron que si no eres miembro de Cristo, si no has arrepentido tus pecados, si no has sido lavado con la sangre, si no te has convertido al Cristo de la gloria, la más retrógrada, la más devastadora, la que más provoca la ira de Dios, porque
porque refleja dos cosas: la brutalidad del hombre y su rebeldía, y la profundidad hacia el cual ha bajado de demonios es la adoración de imágenes. Déjeme leerle algo de aquí. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? Cuando Dios le dio a Moisés los mandamientos, le dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora voy al verso 5, capítulo 20. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. ¡Ah, Masaya! Ahora que voy a entrar en la peor clase de idolatría en la cual puede caer un pueblo, y los resultados que trae esa idolatría. La demás idolatría es mala, pero esta refleja la decadencia más grande del entendimiento del ser humano. Porque dice el apóstol San Pablo: han troncado la gloria del Dios vivo en semejanza de reptiles, de aves y de hombres pecadores. Han rebajado a Dios a una semejanza corruptible. Han puesto a Dios al nivel de animales en algunas ocasiones, y han puesto a Dios al nivel de un canto de palo de un hombre pecador. ¡Oh, cuántos alaban la gloria de Dios! En primer lugar, hay que entender el contexto histórico de esta escritura. Dios en primer lugar habla a los hebreos, a los judíos, y les prohíbe que las imágenes no sean no solo de hombres, sino que no hagan ni de aves, ni de reptiles, ni de peces. Esta prohibición fue total para el pueblo hebreo por dos razones. Habían estado por 400 años en la cultura egipcia y habían estado ahora caminando por un pueblo donde la cultura era de una idolatría de peces, de aves, de serpientes, del sol, de la luna, de todo lo creado, de los ríos, de los volcanes. Había una idolatría completa a cualquier cosa. Y el Señor, viendo el trasfondo de donde salían y al cual se enfrentaban ahora, les prohibió toda clase de imagen, de peces, de aves. ¿Por qué? Porque para ellos, que habían estado 400 años en Egipto y que estaban ahora a enfrentarse a pueblos sumamente idólatras de estas cosas, le era una tentación adorar un pez, adorar una ave, adorar una serpiente, adorar un sol, adorar una luna y cualquier cosa de esas. Entonces, en ese sentido, Dios le habla a los judíos y dice: no hagan imágenes de nada, porque la idolatría no está en sí en la imagen, está en lo que se hace con la imagen. Así que la idolatría no está en la imagen, porque si estuviera en la imagen, pues entonces un retrato de mi abuela o mío sería producto de idolatría, o aún vernos en el agua sería producto de idolatría, el reflejo de un espejo sería prohibido. Pero eso no es el asunto. El asunto es coger esa imagen, uno, ponerla en el lugar de Dios; dos, rendirle la honra y el culto que solo merece Dios. Y como Dios sabía que los hebreos tenían la tendencia de rendirle culto a un pez, a un ave, a un sol, a cualquier de estas cosas, pues en las prohibiciones lo prohibió todo. Pero para dar a entender que el pecado no estaba en sí en el muñeco, porque Pablo dice: el muñeco nada sabe, sino en lo que se hacía y dónde se ponía el muñeco, en qué categoría, en qué lugar.
cuando se hace el arca del pacto, Dios ordena que se hagan unos querubines y los manda que se hagan de oro. Y si usted dice, pero ¿por qué Dios manda hacer unas imágenes de oro? Porque Dios sabía que ninguno de ellos estaba inclinado a adorar ángeles. Y para ellos no era motivo de adoración aquellos dos muñecos de ángeles. Pero las aves, los reptiles, los peces, el sol, las imágenes de seres vivientes, sí eran motivo de idolatría. Pero entonces para Dios decirle, mira, el pecado no está en la imagen, el pecado está en lo que se hace con la imagen, en el lugar que se pone, el culto que se le rinde en vez de a Dios. Entonces le dice, en el pacto del pacto, en el arca del pacto, háganse estos querubines a cada lado, póngalos ahí. ¡Ay, alaya! ¡Qué glorioso el Señor, ¿verdad? Hay quienes están usando esa como mentira, esa verdad, para decirle a la gente que tengan las imágenes. Pero ya vamos a entrar ahí en el asunto, aguántese. ¿Usted quiere decir que se pueden tener imágenes? Espérese que se lo voy a contestar ya mismo. Entonces, para nosotros, en la cultura latina, un pez no es motivo de adoración. ¿Quién aquí se imagina coger una figura de un pez y adorarla? Ninguno de nosotros. ¿Quién aquí se ha pensado coger la figura de un pajarito y adorarlo? Ninguno de nosotros. ¿Quién aquí piensa coger cualquier figura de un animalito y adorarla? Ninguno de nosotros. Aquí nadie idolatra el retrato del hijo. Y si lo hace, sáquelo entonces, porque lo ha convertido en un ídolo. Pero por regla general aquí nadie idolatra su propio retrato. No es un narcisista, como le llaman los psicólogos. Es igual adorador de sí mismo, de su propia personalidad. El individuo, por lo general no, en Puerto Rico y en América Latina, casi nadie le importa un mono ni una vaca. Sin embargo, en la India, una vaca es motivo de adoración. Un mono es motivo de adoración. En una parte de la India, las serpientes cobras son motivo de la adoración. Pero no en Puerto Rico. Entonces, ¿cuál es el peligro aquí? ¿Cuáles son las imágenes que son peligro aquí? La de la vaca, la del pez. Hombre, no sé quién de adorar eso. Nosotros recibimos como cultura nuestro trasfondo de España. ¿Y qué fue lo que trajeron los españoles aquí? Trajeron la espada en una mano, el crucifijo católico romano en el otro, y montones de muñecos en el barco con ellos, de Pedro, de Pablo, de Santo Jefe, de Santo Aquello y de María. A nosotros nos enseñaron aquí que había que inclinarse ante la estatua de María. A nosotros nos educaron en la tierra latina que había que prenderle vela a San Judas Tadeo, a Santa Teresita y a Santa cuanta cosa hay, y a San Pedro. Se nos enseñó que había que prenderle velas, que había que rezarle y que había que inclinarse ante ellas. Como caballaya. ¿Qué dice esta Biblia? Capítulo 20 de Éxodo. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Yo no creo que es Dios, pero te estás inclinando ante ella, y aunque tú digas que no es Dios, le estás dando el culto que solo Dios merece. Y esta Biblia dice, no te inclinarás ante ellas. ¿Cierto o no? Cierto, digan un gloria a Dios. La Biblia dice que nos inclinemos ante ellas. Lo dijo. Eso está ahí. Está aquí. Está aquí. Tú se lo puedes arrancar de la Biblia o ponerle una interpretación falsa. Pero la Biblia dice que no te inclinarás. Entonces nos enseñaron los españoles y los curas a que nos inclinamos ante un muñeco de María, ante un muñeco de San Pedro, y de cuánto individuo se imaginó la Iglesia Católica, y que le rindiéramos honra. Dice, no, yo no las adoro. Pregúntale a muchos, yo no las adoro, yo las venero, yo las honro,
pero eso es lo que dice aquí, que no las honres ni las veneres. Porque la honra no es para el hombre, la honra es para Dios. Y cuando tú te inclinas ahí, tú estás dándole a un muñeco la honra y la oración que solamente merece Dios. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Amakasaya. ¿Cuántos de los pastores aquí alaban la gloria de Dios? Somalaya. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Y a nosotros nos enseñaron no arrodillarnos ante un pescado. A nosotros nos enseñaron no arrodillarnos ante una vaca. Aquí nos enseñaron a arrodillarnos ante una imagen de María, de Pedro, de San Expedito, de San Vitucho y de cuantas diablos hay. Y eso es idolatría. Aquí el problema no son los muñecos de veces. Aquí el problema son los muñecos de Pedro, las muñecas de María, las muñecas de cuanta basura hay que se inventó la Iglesia Católica. Y pruébeme en la Biblia que en la iglesia primitiva, usted me lo prueba por la Biblia, me busca un verso ahí, que en la iglesia primitiva había, los apóstoles se inclinaban ante ídolos. Cuando el centurión se tiró a los pies de Pedro, Pedro le dijo, levántate, que yo soy hombre semejante a ti. En el libro de Apocalipsis, cuando un ángel se le presentó a Juan fue reprendido y se le dijo que los ángeles no recibían adoración. Si los ángeles no dejan que nadie se le hinque delante de ellos, ni que le honren, porque el ángel reprendió a Juan y le dijo, soy un siervo contigo. Y si los ángeles no dejan que nadie se le incline, ¿quién es el cura para decirme a mí? ¿Quién es el papa para decirme a mí? ¿Quién es el cardenal para decirme a mí? ¿Quién es el obispo para decirme a mí? Que yo me defienda de rodillas ante un santo muñeco, o ante el obispo, o ante el cardenal, o ante el papa de Roma. Si un ángel no permitió, ni Pedro permitió que se la arrodillaran delante de él, menos que le besaran la mano. Pruébame por la Biblia y me convierto esta noche al catolicismo. Pruébamelo. No por los dogmas de la iglesia, no me lo pruebes por las cartas de los cuatro papas, pruébamelo por la Biblia. Pero si no lo puedes probar, conviértete y dile al pueblo la verdad. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡A su nombre! ¿Cuándo se metió usted en la iglesia? En el año 313, 314, por ahí. La gente estaba a veces, algunos dicen un año más o menos. Subió un hombre llamado Constantino al poder en Roma. Hasta entonces la iglesia era perseguida. Los Césares, hasta Nerón y todos los demás atacaban la iglesia, mataban a los predicadores, mataban a los pastores. Pero un día, y yo voy a ser franco, yo no me atrevo a decir que Dios le reveló eso a ese hombre. Ese hombre dice que miró al cielo mientras el imperio se batallaba, y mientras Constantino iba a la batalla, miró al cielo y vio una cruz en el cielo y dijo, oh signo vences, en latín, que por esta señal vencerá. Y logró vencer, tomó el poder, llegó a Roma, se constituyó en el primer emperador que abrazó la fe cristiana. Si se convirtió o no, eso está en duda. Pero el político declaró que el paganismo quedaba borrado como la religión del Estado y que de ahora en adelante la religión cristiana era oficial. Primer paso que dio, le confiscó los templos a los paganos y hubo hasta matanzas, por eso dudo de su fe. Mató paganos, los asesinó, los torturó en nombre del cristianismo. Por eso no podemos dudar la Inquisición, porque es la trayectoria desde Constantino para acá. Y entonces Constantino toma el dominio y le entrega a muchos cristianos los templos de los paganos. Luego eso se aplacó, porque muchos de los padres de la iglesia y apóstoles que estaban allí, los siervos de Dios, y no necesariamente los apóstoles pasados, sino los que estaban en la iglesia en ese momento, influenciaron y se apaciguó la persecución contra los idólatras y paganos. Y entonces empezó la política a mezclarse con la religión. Cosa terrible es.
Y cuando se empezó a mezclar la política con la religión, los puestos en la iglesia ya no eran cuestión de conversión, ya no era cuestión de santidad. Ahora la gente pensaba, el hijo mío, búscame un pastorado, mándame el hijito que tú sabes que él es del gobierno. Y empezaron a meter hombres a pastorear y a hacer obispos que eran adúlteros, bandidos, hijos del diablo. Y luego, como para estar en algo, como pasa en los partidos políticos, cuando un partido toma el poder, para trabajar mucho se meten al partido. Y entonces cuando Constantino tomó el poder, todo el mundo se hizo cristiano, pero sin convertirse. Trajeron sus muñecos de la religión babilónica con ellos. Trajeron con ellos las costumbres de Babilonia y del pecado y del imperio romano y las metieron en la iglesia. Y de ahí es que usted luego ve que los obispos y los líderes de la iglesia quieren mantener contento a todo el mundo y empiezan a decir, bueno, no es bueno que tengan muñecos, pero tenemos que entretenerlos con algo. Pues en vez de que tengan un muñeco de Júpiter, o en vez de que tengan un muñeco de Venus, o en vez de que tengan un muñeco de fulano, de Perencejo, de otro Dios, vamos a darle un muñequito de Pedro y vamos a darle un muñequito de María. Eso es lo mismo que están predicando algunos evangélicos que quieren meter el mundo dentro de la iglesia, que dicen que para mantener la juventud, que para mantener la iglesia hay que meter el mundo en la iglesia, y eso es mentira, porque si se tiene el poder del Espíritu, si se depende de la palabra, basta con eso. Prometiendo en la iglesia, prometiendo las imágenes. La adoración a María, pues que había un culto fuerte que venía desde los tiempos de Babilonia, que era la adoración a la reina de los cielos. Y como muchos eran adoradores de la reina de los cielos, algunos obispos dijeron, vamos a buscarle una vuelta a esto, vamos a buscarle una vuelta, pues que no adore la reina babilónica de los cielos, porque no declaramos a María reina y diosa, y que la adoren a ella, una casi diosa. Y sigue la iglesia, y por ahí se inventan el enderezo de la Inmaculada Concepción, que en una forma misteriosa todo el pecado se eliminó de ella. Y luego se inventan a pasar del tiempo la supuesta eterna virginidad de María, que es una mentira que no está en ninguna parte, en ninguna de las enderezos de la Biblia. Y luego, para el 1950, se inventan, porque ya María está tan santa que no puede quedarse aquí. Pero lo que ellos no saben es que María los está esperando con un allá arriba, con un palo para reprenderlos cuando lleguen y darle un empujón al infierno. Porque cuando venga el juicio final, todos esos paganos van a estar frente a Cristo, y Cristo va a llamar para acá a María y dice, María, tú apruebas todo esto. María, tú saliste en el platanal de allá de Naranjito. Y María le va a decir, ¿qué le va a decir María? Y le va a preguntar, le va a decir, María, tú fuiste la que apareciste en el pozo de allá de Sabana Grande. ¿Y qué le va a decir María? Y le va a decir, tú fuiste la virgen que salió en Lourdes. ¿Y qué le va a decir María? Y le va a decir María, le va a preguntar Jesús a María, tú fuiste la virgen que salió en Fátima. ¿Y qué le va a decir María? Y le va a preguntar que si también fue la virgen que cuando el Partido de Acción Cristiana, que eso lo sabe todo Puerto Rico, ¿por qué no hablan de esa virgen? Que en una letrina en Guanajuato le dijo a la meninitas, pedirle que voten por el paz. Pero le va a decir María, tú no fuiste esa. ¿Y qué le va a decir María? Malaya. Y le va a preguntar, María, tú ascendiste al cielo, viva. Y María le va a decir, no, yo subí en el rapto con la iglesia verdadera. Yo me levanté con los santos cuando sonó la trompeta, cuando descendió Cristo a buscarnos y levantó mi cuerpo de la tumba fría. Yo me levanté y yo me fui en la gloria. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios aborrece las imágenes porque le roban la gloria a Él, le quitan su autoridad. Dios no necesita ayudantes de yeso, Dios no necesita ayudantes de palo, Dios no necesita ayudantes de oro ni de plata. Cuando usted le dice que los santos allá y María le necesitan para auxiliarle, usted está diciendo que Dios no puede. ¿Y para qué tengo yo que ir a la secretaria si yo tengo la línea directa del jefe? Y ustedes que están adorando un muñeco de María y de Pedro, lo que están bregando es con empleados de agencia, pero no están bregando con el dueño de la agencia,
porque si no son verdad, y aborrece Dios eso, Pablo dice, y llama la idolatría, en palabras finas, una mezcolanza con los demonios. Porque cuando usted reemplaza a Dios y le rinde culto con un muñeco, y le rinde culto con un canto de palo, usted está trayendo los demonios y los diablos. Por esa razón, todos los pueblos que son idólatras están en la miseria. Vamos a empezar con Colombia. Busca Colombia, rica en naturales riquezas, un pueblo enorme, con esmeraldas, plata, oro, uranio, patatas, papas, cuanta cosa hay, carbón, tierras agrícolas, ganaderas, hoy desasangrada por una guerrilla, porque los ricos explotan a los pobres, la gente está hundida en el tráfico de drogas, la corrupción inunda el país, pero váyase por Almadero, donde hubo el volcán que cayó en erupción, váyase a Medellín, hágalo como yo fui por la tierra colombiana, cruzando la cordillera, caminando 17 horas en un autobús con los pobres, métase como me metí yo en las selvas, en el Caquetá, donde hoy está la guerrilla, y usted va a ver la idolatría que hay, porque los pueblos que idolatran imágenes sustituyen al verdadero Dios y traen los demonios, y aquí lo que hay es hambre, explotación y miseria. Váyase a Venezuela, rico en petróleo, lleno de riquezas, y sube usted a los cerros de Caracas, millares de personas padeciendo hambre en los campos y en los pueblos. Los ricos tienen millones, y esos mismos ricos son los que le prenden velas a la imagen de María. Esos mismos ricos son los que se confiesan con el Papa cuando va allí, Malaya, y sacan 2 o 3 infelices y los ponen ahí para hacer una farsa, pero esos pueblos están arruinados. Váyase usted por Haití, váyase a Santo Domingo, váyase a Roma, donde está la sede del Vaticano. Es uno de los sectores de más comunismo. El partido comunista más grande del mundo no está en Moscú, está en Italia, donde está la sede del Vaticano. Váyase a Roma, donde miles y miles de mujeres hasta casadas son rameras y prostitutas. La industria pornográfica más grande de toda Europa está en Italia. Y siga buscando los países idólatras. Búsquese ahora la nación norteamericana, que una vez era una nación con un grado elevado de temor, pero se ha convertido no solo en idólatra de imágenes y de falsas religiones, sino en idólatra del materialismo y de la inmoralidad. Vea lo que le está pasando. Vea, la economía se titubea como un borracho, y cuando Reagan salga del poder, llegará un momento en que la economía norteamericana se caerá al piso. Vea como las calles de Los Ángeles, San Francisco y Nueva York están llenas de homosexuales, porque cuando los pueblos se vuelven idólatras, Dios se aparta de esos pueblos y la ruina viene. Mire cómo San Francisco y Los Ángeles están temblando, porque se va a cumplir la profecía, donde la costa de California se hundirá por un terremoto, por su pecado, por su idolatría al sexo, por su bandidaje, por su maldad. Y Dios me ha dicho que Nueva York será devastada por un terremoto. Dios me ha dicho que si Santo Domingo no se humilla y Haití, habrá otro terremoto allí. Dios me ha revelado que también en Venezuela viene un terremoto peor que el pequeño sacudimiento que sacudió hace poco. Pero lo más que me preocupa es que Dios me ha dicho que no tardará y vendrá tarde o temprano, que si este pueblo que ha sido tan bendecido por Dios no se aparta de su pecado, vendrá un terremoto cual nunca se imaginó este pueblo, y la tragedia de Mamelle será pequeña, porque en el área metropolitana habrá ruina y destrucción, millares morirán y la ruina vendrá, porque la idolatría llega desde los muñecos hasta los cristianos que ahora idolatran el dinero, predicadores que lo único que hablan es de prosperidad de chavo, que lo único que hablan es de conseguir carros nuevos, que lo único que hablan es de conseguir dinero. La idolatría desde las imágenes hasta la iglesia pentecostal se ha metido y dice: pronto en el tiempo de mi vida, si este pueblo no se humilla, la tierra temblará y yo la haré estremecerse como un borracho. Se estremecerá una y otra vez antes del gran terremoto, una y otra vez. Pero si este pueblo se humilla, si este pueblo se arrepiente, yo tengo piedad y misericordia de esta isla, como hasta aquí la he guardado. A la ciudad de Ponce
Dios me ha dicho que si después de esta visitación su temor no cae en el corazón, me mostró que la ola de suicidio y de crimen más grande en la historia de esta ciudad va a arrojar a Ponce, porque si este pueblo no se humilla y deja sus muñecos y su idolatría de toda clase, le abrirá las puertas a legiones de demonios. Y yo vi una revelación de demonios que entraban a Ponce, y en el momento que entraban, la gente se suicidaba, crímenes como nunca antes, terror en las calles, pero eso tiene una alternativa: arrepentidos, evangélicos muertos, dejad vuestros ídolos de materialismo, dejad vuestro orgullo, arrepentidos católicos de vuestras imágenes, echadlas al zafacón y rendidos a los pies de Cristo. Sacerdotes, predicantes de los altares, la verdad, dígale a la gente que acepte a Cristo, que no busquen a María, que no busquen a Pedro, que busquen a Cristo, que se humillen, que escapen con su vida, porque viene juicio para este país, viene llanto, y viene dolor, y viene angustia. Abasomalaya, Samalahaya, Urrabasamalaya. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Póngala acá arriba. Tienen ojos y no ven, boca y no habla, mira. Tienen que cargarla porque los pies no se mueven. Basta con eso. Tienen que ponerle un coco mucho para ponerle una vela para que se alumbren porque no tienen luz. Me preocupa que en Ponce y en Puerto Rico se está regando un tratado y no se atreven a afirmar que es la Iglesia Católica, pero es la Católica, diciéndole a todo el mundo que compre una imagen de la Virgen bien grande y la pongan en su casa. En Camagüey, durante la campaña de Osborne, llegó una mujer que era paralítica por muchos años, y cuando la presentaron allí, el Espíritu de Dios levantó y le puso a correr. En vez de dar gracias a Dios, se fue. Y la gente decía, qué ingrato. Pero al día siguiente volvió. Y cuando volvió al día siguiente, vino con un saco como lo que tenemos por ahí esta noche. Y trajo una virgencita. Y trajo un San Judas y un San Pedro y un montón de muñecos, y sacó uno y le dijo, tanto tiempo San Pedro que te he estado clamando, tantas veces que te he prendido velas y nunca las he escuchado. Abashaya. Búscame uno chiquito, búscame uno pequeñito. ¿Ah? No, ese dejo por ahí. No, ese no, búscame San Martín para acá. Malo por aquí, ahí venís.